Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a desarrollar ahora es caída libre y tiro vertical o tiro vertical, como lo quieras llamar. El enunciado del problema nos dice: se deja caer una pelota desde una altura de 90 metros, ¿sí? De arriba de un edificio dejan caer una pelota. Entonces nos pide calcular el tiempo que demora en caer, o sea que en llegar al suelo, llegar a la calle, y B, la velocidad con la cual llega al suelo, ¿sí? Como conocimiento previo te sugiero que repases lo que es MRUA, a veces también se suele llamar RUV, ¿sí? O sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que repasen las ecuaciones, que ahora las vamos a ver, el concepto de desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo. Sí, el problema nos plantea una persona arriba en la azotea de un edificio, por ejemplo, de 90 metros de altura, deja caer una pelota y nos piden calcular el tiempo que tarda y la velocidad que adquiere cuando llega al suelo. En MRUA vamos a recordar un poco las fórmulas. Nosotros tenemos la posición en función del tiempo, la velocidad. Aquí he escrito posición más menos x sub 0. ¿De qué va a depender el signo? X sub 0 es la posición inicial. Más menos va a depender de mi sistema de referencia. Si yo pongo como x igual a 0 aquí, la posición inicial es más 90 metros. Si yo pongo mi posición inicial aquí, mi posición inicial va a ser 0. Entonces, depende de donde yo ponga el 0 de referencia, va a ser positivo o negativo y el valor que va a tener. Más menos V0 por T. ¿Qué es V0? Es la velocidad inicial. Si la velocidad inicial va para arriba, se considera, o vamos a considerar, mejor dicho, positiva. Si la velocidad inicial es hacia abajo, la vamos a considerar negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo lanzo algo para arriba, lo lanzo con una velocidad inicial tanto y es un valor positivo. Si yo lo lanzo para abajo, va a tener una velocidad inicial negativa, que valga. Y en nuestro caso vamos a considerar negativo para abajo, por lo tanto, como la aceleración va a ser en nuestro caso la aceleración de la gravedad, siempre va a tener un valor negativo, porque lo vamos a considerar hacia abajo. ¿Sí? Entonces, el mismo análisis con la velocidad final va a depender de si lo lanzo hacia arriba o hacia abajo, y la aceleración siempre va a ser negativa. La aceleración es la aceleración de la gravedad, y otra fórmula que nos permite calcular, en este caso la velocidad, y esta fórmula es independiente del tiempo, es velocidad inicial al cuadrado. Aquí no pongo más menos, ¿por qué? Porque al elevarse al cuadrado nos da un valor positivo, pero aquí sí tengo más menos porque depende de mi sistema de referencia. ¿Sí? En nuestro caso nos preguntan ¿qué tiempo tarda en llegar al suelo? Por lo tanto, podemos usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque yo tengo que, vamos a considerar aquí x sub 0 igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando llega aquí, ¿cuánto vale su x? Menos 90 metros. Por lo tanto, tengo menos 90 metros es igual a mi posición inicial va a ser 0. Porque yo dije que aquí era 0. Mi velocidad inicial va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo lo dejo caer. Y al dejarlo caer, no le imprimo ninguna velocidad. Y aquí tengo que menos un medio g por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Pasamos aquí menos 90 metros por 2 dividido g, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da, en valor negativo, el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, el tiempo al cuadrado nos da un valor de 18,36, que si yo tengo metros segundo al cuadrado, nos quedaría segundo cuadrado. ¿Sí? Metro se va con metro y nos queda segundo cuadrado. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la raíz de toda esta expresión, que nos da un valor de 4,28 segundos. ¿Sí? Hay que tener cuidado con las
unidades, en este caso los metros se van con los metros y nos queda segundo cuadrado, que es lógico. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando un tiempo al cuadrado. Y cuando aplico la raíz también a la unidad, que en este caso es segundo cuadrado. Y la raíz de segundo cuadrado es segundo. Por lo tanto, el tiempo que tarda en caer la pelota desde la altura de la terraza es de un tiempo de 4,28 segundos. Sí, en el apartado B nos piden la velocidad con la cual llega a este punto, o sea, llega a la calle o al suelo, por llamarlo de alguna forma. Vamos a usar esta fórmula que es mucho más simple. ¿Por qué? Porque tenemos que velocidad inicial es 0 y nos queda que la velocidad final va a ser igual a menos la aceleración, que en nuestro caso es g, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que tarda en caer, que es 4,28 segundos. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a menos, si hacemos esta cuenta nos queda 41,9 segundos cuadrados, se va con segundo, nos queda metros sobre segundo. La velocidad final es de 41,9 metros sobre segundo. Y el signo negativo que nos dice que va hacia abajo. O sea, la velocidad en este punto apunta hacia abajo. Que es lógico porque está cayendo. ¿Sí? Podríamos haber utilizado esta misma fórmula también. Lo que hay que tener cuidado es que en este caso nos va a quedar un valor positivo. ¿Por qué? Porque la aceleración va a ser negativa y el desplazamiento también va a ser negativo. Por lo tanto, negativo por negativo nos da un valor positivo y nos queda toda esta expresión como un valor positivo. ¿Sí? Esa es otra forma de determinar la velocidad con la cual la pelota llega al suelo.